forma parte de esa actualidad, de ese panorama, de ese análisis que debemos hacer del acontecer nacional. Y por eso hemos invitado a José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. José Antonio, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, Román. Un placer estar nuevamente contigo y todo lo mejor para nuestros escuchas. Amén, ojalá así sea. Amén. José Antonio, ¿cuáles son los temas para ustedes en Data Analysis o cuáles son los temas que aportan, que surgen de esas entrevistas con los encuestados? ¿Cuáles son los temas del país hoy? Bueno, lo que más se observa hoy son unos que siguen pendientes. Vamos a pensar desde el punto de vista de los principales problemas, por ejemplo. Uh-huh. Perdón, de por qué califica usted su situación personal buena o mala. Uh-huh. Entonces, si yo califico mi situación personal, que por cierto está en 54% positiva, es decir, ya las curvas se cruzaron hace casi un año, después de haber tenido 6 años en negativo, la situación personal está en positivo. No así la situación país, que ha mejorado, pero sigue en negativo. Pero esta situación personal está en positivo. Entonces, si la persona dice que le va mal, bueno, dice fundamentalmente por el problema de precios. Uh-huh. El dinero no alcanza, alta inflación. Y la segunda razón es el desempleo, la falta de fuentes de trabajo o los salarios bajos ingresos, que son un espejo del problema de la inflación, porque el problema no es solamente que usted gane mucho o poco, el problema es que que la inflación va conspirando contra que eso le alcance. Claro. Ese básicamente por esa parte en negativo. Ahora fíjate qué interesante ese 54% que actualmente dice que su situación personal y familiar es positiva, dice, la primera razón cuando se le repregunta es porque tiene ingresos para cubrir sus necesidades. Y la segunda, curiosamente, también es la segunda en negativo, pero aquí es positiva, tengo trabajo estable. Pero fíjate, José Antonio, acabamos de conversar con Asdrúbal Oliveros hace minutos y decía, 85% de la población en Venezuela gana entre $1 y $299 al mes. Eso no alcanza, José Antonio. ¿Cómo pueden decir entonces que la situación es positiva? Pregunto. Bueno, porque depende, hay un área muy oscura hoy en día, lo que rinde el dinero, lo que significa un precio como referencia, se ha oscurecido. La publicación de información económica por el Banco Central se retarda o no se publica. Entonces hay muchas áreas grises y hay un problema de medición importante en estas cosas. Es cierto que una gran proporción tiene un nivel de ingresos bajos, pero lo que sucede también es que hay ingresos. Depende cómo hizo la pregunta y depende qué fue lo que midió. ¿Cuánto gana usted? Bueno, sí, a mí me pagan tanto, pero resulta que nosotros estamos viendo en nuestras encuestas, en la encuesta Ómnibus Nacional de Data Analysis y en unas encuestas específicas para diferentes clientes, estamos viendo que, por ejemplo, muchas madres tienen un trabajo, algunas hasta trabajan en la administración pública, etcétera, pero dicen que además hacen tortas, o que cosen para la calle, o que preparan comidas, etcétera. ¿Para qué? Para rebuscarse. Ahora, ¿hasta dónde contabilizan y hasta dónde cuando se le preguntó se contabilizó ese ingreso adicional? Mira, no. Y por otro lado, ingresos adicionales, muchos de esos, y esas preguntas muchas veces, los que ganan dólares a través de una nómina, están alrededor de un 37% en Venezuela. Claro, es una minoría, pero por otro lado, fíjate el tema de que no se mida, pero que suceda. Por otro lado, alrededor de un 65% de las personas en Venezuela de 18 años o más entrevistadas por Data Analysis acusan que hacen operaciones, bien sea de comprar algo o de vender algo, en dólares. Sí. Entonces, entre el 30 y tanto por ciento que dijo que recibió un pago como formal, como periódico, por quincena, etcétera, que recibía dólares, versus casi el doble que dice que compra o vende algo en dólares. Mira,
interesante pues saber que hay el doble de las personas recibiendo unos dólares y que la contabilidad de eso es muy poco clara. A mí, José Antonio Gillespie con nosotros, director de Data Analysis. Esto que 54% vea positiva su situación personal y familiar me parece maravilloso, y ojalá suba, y ojalá sea 60 y 70 y 80 y 90, y ojalá sea todo el país que pronto pueda decir que ve positiva su situación. Pero no sé por qué me atrevo a pensar, José Antonio, que alguno debe estarse diciendo en este momento, caramba, pues yo formo parte de ese otro 46%, porque mi situación no es positiva, ¿no? Es correcto, bueno, Sí, y por eso te claro, decía que las razones para eso son claro. básicamente los altos precios, inflación, Sí. desempleo, salarios bajos, alto costo de vida. Esos son claro que sí. Uh-huh. Ahora, volvemos al caso. Si bien a través de indicadores formales y precisos Sí. se puede llegar, o algunas encuestas llegan a la conclusión de que Uh-huh. en Venezuela hay más del 90% de pobres en Venezuela. Cuando uno se pone a hurgar y a buscar esas medidas menos precisas o esos ítems que Sí. son menos precisos, pero que te indican que las personas no están tan mal como un 90 y pico por ciento, también esos indicadores están ahí. Entonces, nosotros creemos, Data Analysis creemos que la cifra de pobreza ronda entre 60 y 70, porque hay muchos ingresos informales que el mismo respondiente pasa por alto. Ahora, fíjate, pregunto cuáles son los temas para la gente, son los económicos. Sin embargo, acabamos de conversar ahora con Mariela Ramírez, que es representante del Foro Cívico, a propósito de esta reunión que se da ayer en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro, Cilia Flores, Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro Moros. Entiendo que fueron los 4 presentes nada más. Y bueno, siente uno que bueno, van por 2 canales diferentes y ni siquiera paralelos, ¿no? Me refiero a la política y la economía. Que la gente se sienta desconectada de la política, José Antonio, tiene que ver uno con la gente, pero también con un liderazgo político, bueno, que como que soltó ese cable, como que se desconectó. Ante esto la pregunta cabe, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, mira, no había oído esa expresión, pero me la voy a copiar, soltaron el cable. Sí, mira, el liderazgo de mayor aprobación de gestión en este momento tiene 18,7 puntos entre los líderes vivos, porque la sombra de Chávez sigue por allí, pero entre los líderes vivos está en 18,7 puntos. Sí. Y acompañando esa recuperación económica que viene sucediendo del 2019 y que algunos oyentes pueden estar Uh-huh. en desacuerdo, Uh-huh. o diciendo por qué dicen eso, bueno, pues entonces resulta que un señor Nicolás Maduro, que estaba de séptimo, octavo, sexto en la lista de líderes en Venezuela, hoy en día se encuentra en el primer lugar. Claro, Y no sé por qué no sé por qué me imagino que después de esta conversación Data Analysis va a ser tendencia. Oye, será tendencia, porque pero a veces porque la gente lo acepta y trata de entender, y vamos a entenderlo. Ahora, si nos arruinaron controlando precios, nos arruinaron controlando el cambio, nos arruinaron sobrevaluando la moneda, nos arruinaron estatizando y confiscando propiedades y manteniendo unas empresas del Estado inútiles y perderosas. Entonces empiezan a liberar los precios, empiezan a liberar el cambio, liberan la circulación del dólar, están devolviendo empresas que fueron estatizadas o confiscadas, están negociando la administración de empresas o cambiando la estructura de capital de algunas empresas del Estado, y esas cosas vienen mejorando. Está aumentando el consumo, y los indicadores de consumo no solamente que lo dicen las fuentes nacionales, lo dicen las fuentes internacionales también, tanto las multilaterales como puede ser el Banco Mundial, como fuentes, por ejemplo, el Credit Suisse, etcétera. Entonces te lo están diciendo. Bueno, entonces y eso está coincidiendo con una mejora en un aumento del número de personas que te están diciendo, oye, yo y mi familia estamos mejor, y entonces ahora no califican tan mal al señor presidente de la República, al señor Maduro. En vez de ponerle 12 puntos, le ponen casi 19. Bueno, y eso supera a todo lo demás, como por ejemplo el segundo es Henry Falcón con 16,5, la tercera es María Corina con 15,7, María Corina Machado, Juan Guaidó está en 12,7,
el señor Jorge Rodríguez está en 11,5, Capriles en 11,2, Leopoldo en 10, el señor Diosdado Cabello en 9,9. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al caso de que soltaron el cable, tenemos un liderazgo muy bajo, pero dentro de esa gravedad, el gobierno ha ido planteando una serie de medidas que han ido mejorando la economía y la gente lo está sintiendo. Es más, la cantidad de personas que deseaban que Maduro entregara el poder ese año, hace 2 años, todavía era un 70%, y hace 3 años era un 84%, al principio de las medidas en 2019. 84% de las personas diciendo, ojalá, o sea, yo deseo que Maduro que cambie la presidencia. Hoy es 54%. Sí, 50. perdón, 58%. 58%. Bueno, hermano, son 30 puntos menos. Uh-huh. Entonces, está cambiando la cosa. Bueno, a menos que la gente esté loca y que todo el mundo esté loco, y el que tiene la razón es el que se niega a entenderlo. Eso es una cosa muy importante. Ahora, ¿que se ha hecho lo suficiente? No. ¿Y se ha hecho a la velocidad que se podía hacer? No. Uh-huh. Y la mayoría de la gente conoce que se están entregando empresas del Estado, negociándolas en gerencia privada, con empresas que sepan manejarlas, o que se están contratando o alquilando empresas del Estado a largo plazo, y que el Estado está recibiendo un ingreso importante y con eso puede hacer labor social o promover la inversión y el desarrollo. Sí se está haciendo, pero ¿qué? No se puede publicitar porque allá adentro hay una cantidad de personas que no son muchas, pero que asustan al propio gobierno, pues. Entonces el gobierno baja el perfil y todas esas cosas que pudieran entusiasmar y convencer al venezolano, oye, vamos a terminar de cambiar, bueno, pues no se publicitan lo suficiente para que los radicales de izquierda no extremen sus acciones que bloqueen al gobierno. Es más, este tema del disparo de los impuestos, primero fueron los municipales y ahora impuestos nacionales. Yo creo que eso va completamente contracorriente de lo que le estamos reconociendo al gobierno en esta conversación. Coincidiendo con Asdrúbal, así es. Un baño de agua fría, porque le está sacando la platica del bolsillo al consumidor que va a consumir y que va a hacer que la empresa trabaje más y que cree más empleo, y le está sacando la platica del bolsillo a la empresa que hubiera preferido, oye, seguir con la ola que está surgiendo, porque todos los indicadores de consumo dan que está aumentando el consumo, entonces vamos a producir. Pero bueno, entonces te echan ese baile de agua fría. Yo creo que, y no solamente el tema impositivo, que siempre tiende a ser recesivo y que siempre tiende a generar desconfianza, porque la mayoría de los gobiernos del mundo no manejan bien los dineros públicos. Y no estoy hablando necesariamente de corrupción, sino de ineficiencia. Mejor dejárselo en el bolsillo al consumidor y a la empresa para que consuma o para que invierta y produzca y cree empleo. Entonces, enfocar una política económica en este momento que se necesita desarrollo y más desarrollo, y promover la inversión, echarle un balón de agua fría en una medida recesiva como cobrar más impuestos, es verdaderamente contracorriente, contraproducente, y si no eliminan algunos de estos impuestos y los impuestos municipales, se crea una conciencia de que no es acertado el haber aumentado esos impuestos municipales como hicieron algunas municipalidades. Yo creo que vamos a ver un retroceso en las mismas variables de opinión pública sobre la calidad del gobierno o sobre mi situación personal o la aprobación de gestión del señor Nicolás Maduro, etcétera. José Antonio, muchísimas gracias por este tiempo, Bueno, un placer estar con ustedes. Un gusto. Igual. José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Recuerde cuando hace 1 o 2 semanas estuvimos acá en el estudio del presidente con Industria y decía, lo voy a citar, cada vez nos entendemos más, pero ellos tienen radicales que impiden avanzar. Hablando de los radicales que menciona precisamente José Antonio Gil Yepes, son las 7:59 minutos que marca el calendario. El calendario.
Hoy tendremos la posibilidad de disfrutar de la rocola, de la música que escucha Carlos Mauricio Ramírez, el popular @tomapapá. Mañana en Arrobas de Culto, Venezuela Colonial. Y el viernes en Improvisando, ojo que no será a las 8, va a comenzar a las 7:30. Será 1 hora y media de Improvisando con Soledad Bravo y el maestro Miguel Delgado Esteves. ¿Cuántas veces te di? Muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ya ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco yo en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. no se lo pierda. 7:30 de la mañana, este próximo día viernes, de 7:30 de la mañana hasta las 9, 1 hora y media, en compañía de Soledad Bravo, en su casa, con Antonio, su esposo Antonio Sánchez, con su hija Ana Sol. Va a ser muy especial, no se lo pierda, por favor. Pausa, volvemos.